A grabar. Bien, amigos y amigas, bienvenidos un día más a este curso que recién estamos empezando. Se llama Sabiduría Antigua para una nueva era y hoy toca la segunda lección, pero bueno, previo a empezar, vamos a hacer, como siempre, unos momentos de silencio. Bien, Eh, como os decía, hoy vamos a dar el capítulo 2 que se titula La experiencia humana, pero previamente vamos a hacer un pequeño repaso muy cortito de lo que dimos el día anterior en el capítulo 1, que se titulaba Nuestro viaje espiritual. Recordar que empezó con la parábola del hijo pródigo, que, bueno, para la gente normal, para todo el mundo, quizás significa que el tema del perdón, de que, bueno, te vas, pero cuando vuelves, pues hay que perdonar y tal. Pero tiene un significado esotérico, que de hecho aquí donde vemos el alma universal, de hecho, según la parábola sería la casa del Padre, donde estamos todos, pero en un determinado momento está lo que somos, la mónada, se va de viaje, se va de la casa del padre para hacer un viaje bien largo que nosotros llamamos involución, cuando te estás alejando del alma universal o de la casa del padre, según la parábola, y llega un momento que empezamos el camino de regreso. Y en este proceso de involución y evolución pasamos por todos los reinos y en este momento nosotros estamos en la fase, en el reino humano, ¿no? Pero el reino humano es una fase que continuará con muchas otras y este regreso a la casa del Padre pues es un regreso bien largo. Y no significa que el camino se acabe aquí. En, en realidad parece ser que este proceso de evolución no tiene un final, ¿vale? Continuó el libro con el tema de las migraciones y puso el ejemplo de la mariposa monarca que hace una migración de más de 4.000 kilómetros y que en realidad la mariposa que empieza la migración no llegaba al destino, sino que era un descendiente de esta mariposa la que llegaba al final de la migración para luego regresar al mismo lugar, ¿no? Y ponía también el ejemplo de la golondrina del Ártico, que hacía durante los 30 años más o menos que vive, pues como tantos kilómetros como 3 veces ir y volver a la Luna, me parece recordar que ponía. Pero en realidad el viaje nuestro, el viaje este que nosotros hacemos es muchísimo más largo que las migraciones que hacen estos animales, ¿no? Luego se habló también de la jerarquía espiritual, se habló de que hay seres colaboradores con la naturaleza, que todos ellos o han pasado por el reino humano o pasarán por el reino humano. Y aquí está, en esta imagen, por ejemplo, simbolizado pues alguien que ha pasado por el reino humano, lo ha superado, un Buda, y los elementales que son los seres inferiores que aún no han llegado al reino humano, ¿no? Acaba el capítulo con el tema de la evolución física y la evolución de la conciencia. Recordar que el darwinismo lo único que habla es de la evolución física, pero no de la conciencia. Y en el proceso este evolutivo
donde se pasa por el reino mineral, vegetal y animal. En realidad aquí lo que las imágenes que he puesto son de los minerales en teoría más evolucionados en el reino animal y las plantas también más evolucionadas, que decía el libro que eran las que tienen flores y los grandes árboles. Y luego los animales domésticos, en teoría, que son también los más evolucionados. He puesto la foto de mi perrita, que el jueves pasado nos dejó. Fue una experiencia vivir con ella genial. Teníamos un vínculo muy bonito. Me dio muchas alegrías esta perrita. Y conociendo los animales parece que realmente están en las puertas del reino humano. Pero por lo que nos decía el libro en el capítulo 1, que la puerta se cerró y ya hasta un nuevo Manvantara no habrá incorporaciones al reino humano. También recuerdo que cuando estuvimos hablando de las plantas, decíamos que en las plantas hay el plano astral ya lo tienen incorporado, lo tienen activo, en el sentido de que tienen ese principio de deseo, de percepción, tal vez de emociones, no lo sé. Y tengo aquí una pequeña película que hice para que veáis hasta qué punto estas plantas que veis aquí con tantas hojitas, ¿vale? Veréis al tocarlas lo que ocurre. Cuando las toco, ve, enseguida reaccionan y se repliegan. ¿Veis? O sea, hasta qué punto las plantas tienen una especial sensibilidad, ¿no? Bien, y dicho esto, empezamos ya con el capítulo 2 que toca hoy, que se titula La experiencia humana. Empieza con una frase de uno de los Upanishad que dice: guíanos, oh Señor, de las tinieblas a la luz, de lo irreal a lo real, de la muerte a la inmortalidad. La experiencia humana precisamente se trata de esto, de ir de las tinieblas a la luz, de darse cuenta de lo irreal y de lo que es real y conseguir, pues eso, la inmortalidad, ¿no? Bien, empieza también este capítulo con una especie de parábola también parecida como en el capítulo 1 que hablaba del hijo pródigo. En este caso es una historia diferente, pero que sirve para introducir el tema de la experiencia humana. Y ¿alguien quiere leer? Así, la última vez yo estaba un poquito así, con la boca seca, tenía tos. ¿Quieres que lea yo? ¿Vale? Venga, pues Clarisa. Yo, Bueno, quien sea. Empezamos, venga. Érase una vez un niñito. Había aprendido a gatear y pasaba cada momento del día explorando e investigando su entorno, aprendiendo cosas nuevas cada día. A veces se reía de deleite al más mínimo descubrimiento nuevo que hacía. En otras ocasiones se encontraba de mal humor e inquieto, aburrido con lo que tenía y en espera de su próxima aventura. Un día apareció ante él un dios que tenía colgado de un hilo un objeto brillante. Dicho objeto no era otra cosa que una pieza de madera tallada y cubierta con pequeños trozos de cristal de espejo. Pero cuando el dios le dio vueltas bajo la luz del sol, al niñito le pareció que dicho objeto era lo más excitante que jamás hubiera visto. La luz reflejada por la cantidad numerosa de espejos en la superficie del objeto se proyectaba en las paredes y el techo en un despliegue de movimiento que resultaba deslumbrante y encantador. El niño quedó fascinado. Intrigado por este objeto mágico,
entendió que no podría vivir sin él. Ciertamente, este era el objeto más valioso que jamás hubiera existido, y él debía obtenerlo a cualquier costo. ¿Cómo podría él obtener este objeto? Él mismo colgaba un poco más lejos de lo que sus manitas carnosas podían alcanzar. Una y otra vez trató de agarrarlo, pero el objeto ilusorio, fuente de sus deseos, se mantuvo fuera de alcance, convirtiéndose así en un deseo insatisfecho. Ya sé, pensó en su pequeña mente, voy a llorar para demostrar así mi descontento. De seguro que el dueño de ese objeto preciado se apiadará de mí cuando vea lo mucho que lo quiero. El niño dejó escapar el llanto más triste que jamás hubiera efectuado en su vida, seguro de que esto ablandaría el corazón de este Dios y así conseguiría satisfacer su deseo. Pero no sucedió así. El Dios despiadado no se conmovió ante este lamento y el niño mostró su descontento por haber fracasado en obtener lo que quería, dando la espalda de forma malhumorada. Debe haber alguna forma, pensó, y comenzó a tramar, intentando así de descifrar una forma de conseguir su deseo. Sé que hay personas que pueden levantarse y caminar, pensó, y que esto siempre los hace más altos. El niño había intentado antes hacer esto por sí mismo, pero había resultado ser una tarea imposible, por lo que se había dado por vencido en sus intentos previos de aprender esta destreza. Ahora, incentivado por la necesidad de poseer este objeto mágico, él tenía la determinación de aprender a caminar o morir en el intento. Una y otra vez el niño levantaba su cuerpo, haciendo presión con sus brazos, e intentaba balancearse sobre sus piernas tambaleantes. Una y otra vez él se caía, a veces tan estrepitosamente que lloraba de dolor. Sin embargo, esto solamente fortalecía su determinación de aprender esta destreza nueva. Cada intento realizado le proporcionaba un poco más de confianza. Cada vez que intentaba levantarse y caminar, observaba cuidadosamente aquello que parecía funcionar y en qué punto durante el procedimiento estaba fallando. Cada vez que hacía el intento, se acercaba un poco más a dominar esta habilidad de levantarse y caminar. Un día, al despertar, el niño supo de alguna manera que este sería el día en que podría caminar. A lo largo de todos los intentos fallidos, sus pequeñas piernas se habían fortalecido y su sentido de equilibrio había mejorado. Cada intento fallido había logrado añadir un poco a su acopio de conocimiento y experiencia. El niño enfocó toda su fuerza de voluntad en sus piernas, se irguió, utilizando sus pequeños brazos y ¡albricias! Estaba de pie, aunque tambaleando. Al principio el niño estaba sorprendido y se sonrió, complacido consigo mismo. Tomó entonces un pequeño paso. Su cuerpo comenzó a bambolear y para poder recuperar el equilibrio, trajo a su mente la experiencia adquirida, producto de sus otros intentos de levantarse y caminar. Una vez el temblequeo de su cuerpo se detuvo, tomó otro paso y luego otro. Se le escapó un grito de felicidad y orgullo. ¡Podía caminar! Los ojos del niño nunca se apartaron del objeto destellante durante todo este tiempo. Ahora nada podía detenerlo en obtener dicho objeto. Pronto tomaría posesión de él y sería el niño más feliz del mundo. Paso a paso, el niño avanzó hacia su objetivo,
Con gran confianza se alzó para agarrar su premio. Ahora era suyo y nadie podía arrebatárselo. Lo apretó firmemente entre sus manos con la intención de protegerlo aun a costa de su propia vida. Cada día al despertar, el primer pensamiento del niño era asegurarse de que su preciada posesión aún estaba ahí. Él se deleitaba por horas jugando con el objeto bajo la luz del sol, riéndose con alegría, sabiendo que se había ganado con esfuerzo este premio increíble. A medida que iban pasando los días e iba aumentando su conocimiento acerca de las cosas mundanas, el niño un día quedó estupefacto al percatarse de que había sufrido un engaño. Él estaba conmocionado profundamente al ser consciente de que este objeto, motivo de sus mayores deseos, no era otra cosa que un pedazo de madera con pequeños pedazos de espejo pegados a la superficie. Este objeto mágico, el cual él había estado seguro de que era el objeto más preciado en el mundo, no era más que una chuchería sin valor. En un arrebato de ira, lanzó el objeto contra el suelo y éste se desmenuzó en 1000 pedazos. Bueno, hasta aquí llega este cuento. Considero que es un poquito largo, pero bueno, de alguna manera nos viene a decir que lo que nos mueve en la vida son lo que aquí llaman juguetes mágicos. Os recuerdo que en cualquier momento podéis preguntar, hacer algún comentario, aportar lo que queráis. Entonces, si queréis en este momento, pues alguien quiere dar una interpretación de este juguete mágico, pues tenéis la palabra, abrir el, el micro. Georgina, Georgina, abre tu micro, comenta. Gracias. Bueno, yo creo que esta experiencia nos está hablando aquí de un niño, pero si lo hacemos un paralelismo con el ser humano, aquel ser humano que siente que no puede alcanzar algo preciado, algo valioso, y cuando lo logra y lo tiene en sus manos, ¡oh, sorpresa! Resulta que ni era tan apreciado, ni era tan valioso, o en su defecto, cuando está alcanzando un puesto y resulta que pues el puesto no cumplía las cualidades, características que él quería, pues se vuelve como aquí como el juguete, ¿no? No valioso. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues desertamos, desechamos, o lo tiramos, o nos hacemos a un ladito, ¿sí? Y yo creo que eso no debe de ser, pero bueno, eso y esa parte. Esa es mi interpretación. Gracias. Sí, yo creo que es una interpretación correcta, Georgina. Y el cuando mar, desechamos un juguete mágico, como dice aquí, pues buscamos otro que lo sustituya. Marc. mar, A mí me parece que como es un niño que está aprendiendo, no se da cuenta que lo que valía era el camino, no el fin. Él aprendió a caminar gracias al objeto. Hemos de disfrutar del camino. Todos tenemos un destino, sabemos cuál queremos, pero no podemos olvidar de disfrutar de lo que aprendemos caminando. Sí, así es, Marc. Hay que disfrutar del camino, pero en realidad yo creo que seguimos siendo niños y nos atraen todavía los juguetes mágicos. Y por eso estamos como estamos. Juguete tras juguete, vamos siempre, y además estamos en una sociedad consumista donde parece que tenemos que ir consumiendo siempre algo para estar satisfechos, para ser más o menos felices, y una vez comprado ese juguete mágico ya buscamos alguno que lo sustituya. No siempre ha de ser así, ¿eh? No Bueno, no siempre. siempre, pero en realidad seguimos siendo niños y seguimos con los juguetes mágicos. No, pero hemos aprendido. En todos los caminos que Vamos, hemos hecho,
hemos aprendido desde cuando empezamos hasta hoy. Vamos aprendiendo y quizás los juguetes mágicos cada vez son más sofisticados. Pero yo lo veo seguimos. un poco más optimista que tú. Sí, sí, seguramente estás siendo más optimista que yo. Pero bueno, Georgina, ¿quieres comentar alguna otra cosa? Sí, me faltó con lo que primero que iba a iniciar, es que si hubiera habido alguien que le hubiera dado el juguete al niño, pues el niño no hubiera aprendido nada, que es muy común, por lo menos aquí en México es muy común, que si todo le damos a los niños, no permitimos que aprendan. Todo se lo También, damos así también, cerquita. Ay, no lo alcanzó, te lo bajo. también, también. Ay, esto, ta. Entonces, exactamente esta alegoría o este cuento es muy bonito porque yo lo iba analizando y también llegué a esa parte, ¿no? De que no es bueno tampoco, ay, no lo alcanzó, se lo voy a bajar. Eh, No, hay que dejarlos como aquí, que haga el esfuerzo, que efectivamente él fortaleció sus músculos y entonces, pues sí, un día dijo, uy, yupi, ya lo hice, ¿no? Y yo creo que sí piensan eso los niños, realmente viendo este cuento, yo recuerdo a mi nieta y algunas fotos así de felicidad de ya pude pararme, ¿no? Creo Sí, yo sí, que sí sí. lo piensan. sí, sí, Gracias. sí. Gracias, Georgina. Tienes La toda la razón. María Rosa había levantado la mano. Sí, pero luego la bajó, María Rosa. A ver, es que como Ramón, has dicho todo lo que yo estaba pensando decir, por eso la he apartado otra vez, Bueno, ¿vale? pues El punto de vista era este. tengo que aprender a callarme No, 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 está bien, Ramón. para que Está muy podáis bien. participar. Gracias, Ramón, gracias. A ti. Bien, vamos a continuar. Eh, dice el libro, ¿tenemos algunos juguetes mágicos en nuestras vidas? Pues sí, sí que los tenemos, ¿no? Se llaman dinero, poder, cónyuges que nos place exhibir, relaciones afectivas, automóviles, embarcaciones, negocios, casas, títulos y muchos otros nombres, muchos otros juguetes mágicos. Cualquier cosa que comprenda un sentimiento de deseo, si no la poseemos, se convierte en un juguete mágico para nosotros. Cada vez que haya un sentido de orgullo en poseer algo o a alguien, esto se convierte en una forma de desear engrandecer nuestro ego. Cada vez que el deseo es parte de un anhelo personal hacia algo, existe involucrado un elemento de emoción. La emoción es el elemento controlador en las vidas de la mayor parte de las personas y esto lo examinaremos en mayor detalle más adelante. En muchas ocasiones, nuestro deseo hacia algo está fundamentado en un anhelo de hacer ostentación de ello ante los demás y jactarnos acerca de lo que hemos obtenido. Estos juguetes mágicos son los engrandecedores de nuestro ego. Y ahora yo aquí me hacía una pregunta también. ¿Tenemos estos juguetes mágicos, algunos juguetes, entre ellos que sean juguetes espirituales? Porque también yo considero que tenemos juguetes espirituales. Y aquí está, él dice, en muchas ocasiones nuestro deseo hacia algo está fundamentado en un anhelo de hacer ostentación de ello. Y yo estoy convencido, y seguramente vosotros conoceréis personas que hacen ostentación de ser espirituales, de que están siguiendo un curso de yoga, están siguiendo cursos o seminarios de crecimiento personal, que van al psicólogo o hacen psicoanálisis para intentar conocerse a ellos mismos. Hay personas que son adictas al sufrimiento y están siempre eh, haciendo terapias e incluso hacen ostentación de ello, ¿no? De que están haciendo terapias para conocerse a ellos mismos, etcétera, ¿no? Yo considero que cabría meter a estas adicciones o estas ostentaciones a veces, estas personas que presumen de hacer estos caminos más o menos, digamos, de crecimiento espiritual
de crecimiento personal, etcétera, lo considero que son juguetes espirituales, juguetes, lo que aquí está llamando juguetes mágicos, ¿no? Emilce. Sí, buenos días a todos. A Hola. mí me suena a el poder de la palabra, ¿no? De la palabra mal usada, porque en la Iglesia Católica me enseñaban determinadas cosas que no son tales. Entonces, recién con el discernimiento, creo, desde el corazón, uno puede llegar a decir si eso está bien o está mal. Porque en la iglesia dicen, bueno, no peques porque si no vas al infierno. Y en realidad hay otras maneras para captar los feligreses, digamos. Y en todos lados, porque las personas que tienen un lindo vocabulario convencen fácilmente. Y entonces hay que ver qué buscan, si realmente el compartir su sabiduría o, como usted dijo, el brillar, el hacer la separatividad. Y bueno, nada más, eso quería decir. Gracias. Gracias, Emilce. Interesante lo que estás comentando. Teresa. Bueno, había hablado de cosas tan importantes, ¿verdad? Pero todavía seguimos en el ego. Pero, a ver, cuando una persona es espiritual, no significa que vaya a misa, porque si no Dios le castiga, que vaya a esto, que es lo que enseñó la iglesia. La iglesia ya está enseñando hace años otra cosa. Está enseñando que tenemos un corazón, que lo he dicho muchas veces, que tenemos ahí el amor, que tenemos los dones buenos y los malos. Nosotros somos los únicos responsables de cómo lo utilizamos. Ese Dios de ahí no existe. Dios es como una, en tu corazón, como una gota de agua en el océano. Pero nada más somos nosotros los responsables. No olvidemos ya todo eso de atrás que no hace tanto daño. Y después quiero decir otra cosa. Yo soy una de las personas, y lo digo de verdad, desde mi corazón, que siempre suelo decir cuando me presentan algo, tenemos una conversación o alguien va a la sede del cáncer y todos hablamos, y le digo lo que hago. Claro que lo digo, pero no con ego. Lo digo para que se sepa que hace falta manos y personas para ayudar en la vida. Lo que decía antes Mar, yo difiero un poco de él, porque la teosofía nos tiene que llevar a la vida. Y los que sois más jóvenes, más todavía. A la vida ayudar. Todos somos uno, estamos entrelazados. Sea de aquí, sea de allí, son personas. Bueno, me callo que me va a reñir el dueño. Gracias por dejarme expresarme. Gracias, Tere, por tus comentarios. Clarisa. Sí, volviendo otra vez a los juguetes. ¿Qué son los juguetes? Claro, podríamos decir que como las etapas de la evolución de un ser humano son muchas y es muy largo este proceso, los juguetes en largas etapas son juguetes muy burdos, muy vastos, porque son los que demandan esos primeros tiempos de la evolución del ser. Va hacia afuera y qué es lo que quiere. Las cosas burdas y vastas, porque no ha desarrollado todavía condiciones para querer las cosas sutiles y refinadas. Y esto viene con un proceso que es larguísimo. Y cambia unos juguetes por otros, y cambia esos juguetes por otros más, y cambia esos por otros más. Y así va elevando la condición de los juguetes hasta el último, que es ese anhelo único de alcanzar el ser, el estado de realización del ser. Es un juguete si queremos aplicarle esa palabra, porque es un impulso interno al que nos conduce, que nos lleva. La vida nunca se detiene y nunca un ser humano estará satisfecho cuando obtenga cualquier objeto por el que haya estado deseando y luchando y trabajando
o trabajando o robando o matando. Pero cuando lo obtenga no estará satisfecho, porque la vida divina desde su interior también no le va a permitir satisfacción, va a hacerle que se mueva, que busque, y va a hacerle que un día, cansado ya de todo lo vasto, de lo burdo y del daño y del dolor y de toda causa de sufrimiento que haya hecho, que haya causado y que a su vez haya recibido como efecto, todo eso lo transforme y llegue al último y más refinado de los juguetes, que es el darse enteramente con amor sin esperar nada a cambio. Gracias, Clarisa. Así me parece. Sí, lo que está claro es que necesitamos esos incentivos y en nuestro proceso evolutivo, para ir evolucionando, necesitamos estos juguetes, ¿no? Llega un momento en que estos juguetes cada vez vamos necesitando menos juguetes y al final el único juguete, entre comillas, que no sería juguete, porque aquí está identificando estos juguetes como algo que viene provocado por un deseo y por engrandecer nuestro ego, ya este anhelo del que hablaba Clarisa ya no se trataría de un juguete, se trataría de algo diferente, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos nosotros yendo de juguete en juguete y espero que tengamos también, aparte de estos juguetes mágicos, tengamos ya ese inicio de anhelo de ir hacia el camino que creo que todos queremos, que es ir avanzando, evolucionando para llegar cada vez más arriba en el reino humano, ¿no? Emilce, ¿quieres comentar algo? No, quiero hacer una pregunta, porque voy a decir primero lo que me parece a mí. Yo no puedo decir que tengo toda la razón. Yo tengo que escuchar a las personas, porque por más que yo sea muy sincera y muy correcta, a lo mejor no alcanzo a ver la totalidad de la situación. Entonces me parece que uno tiene que ser tan cuidadoso en juzgar o en dar un dictamen, que yo particularmente no me creo todavía capaz de decir únicamente está bien o está mal lo que es para mí, pero no puedo decir está bien o está mal lo que está haciendo otra persona, porque yo no sé en qué nivel de sabiduría está, de conocimiento, en qué nivel tiene su conciencia. Entonces hay veces que no es que no sea sincera, pero trato de usar la comprensión, porque realmente me siento muy ignorante frente a determinadas cosas, o a decir esto está bien o esto está mal. Y esa es la pregunta, ¿estoy equivocada? A ver, Emilce, yo pienso que tienes toda la razón, ¿no? No hay algo absoluto. En nuestra vida todo es relativo, ¿no? Y entonces, dentro de esa relatividad, dependiendo del lugar donde cada uno se encuentra, pues lo bueno y lo malo van cambiando. Entonces, lo que para nosotros es bueno, para alguien más elevado, que esté más evolucionado, posiblemente no sea tan bueno, sea digamos, o regular o más bien malo, ¿no? Y lo que para nosotros es malo, seguramente para alguien menos evolucionado, posiblemente sea algo necesario y sea bueno para su evolución. Entonces, como decía antes, todo es relativo. Ahora, eso no significa que, que no, o sea,
tener una actitud pasiva y aceptarlo todo digamos, todo está bien, porque como todo es relativo, cada cual... No, yo soy una persona que creo que tenemos que actuar, ¿no? Y desde nuestro punto de vista de lo que es correcto o incorrecto, intentar también, cuando vemos algo incorrecto, es decir, una cosa es no juzgar, comprender a la persona que lo está haciendo, pero si podemos intervenir y decirle, oye, esto que estás haciendo creo que... pero siempre con el respeto, ¿no? Y con la comprensión de que, bueno, cada uno está donde está, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Sí, muchas gracias. Sí, sí, muchas gracias, tal cual. Yo pensaba eso, pero dije a lo mejor yo no tengo, no estoy bien ubicada, sobre todo por la comprensión, de decir, uno particularmente llama a la persona y le dice, mirá, a lo mejor a mí me parece, miralo desde este punto de vista, pero ser muy cortante, de decir, yo tengo la verdad, No, ahí me respiro. Gracias. sí, sí. Todos tenemos nuestra verdad relativa, pero no tenemos la verdad. Nadie tiene la verdad. Clarisa. Sí, esto que ha estado refiriendo Emilce y tú, Ramón, también, esto es a lo que se refería Krishnamurti cuando decía el recto juicio de las cosas, de los hechos, no de las personas. Y que en ese hecho de que hay un juicio en el que hay un jurado y hay un juez y hay un reo y hay ahí la placa que dicen que sí, que lo cuelguen, ¿no? Y todo este jaleo. Dice, no, ahí solamente tiene que quedar el hecho. A la persona no se la puede juzgar, porque desde el punto de vista de lo terreno, la ley terrenal hace lo que tiene que hacer, aunque no sea muy perfecto. Y desde el punto de vista de lo divino hay una ley que es eterna y que no se equivoca y que juzga y reparte con toda equidad y justicia. Entonces, si quitamos al reo, quitamos la placa que hace ruido, que es la que dice el que no se merece, que malo, que que tal... Si quitamos todo eso y quitamos a los 12 hombres sin piedad, que son los que determinan la culpabilidad o la inocencia y todas estas cosas, lo que queda es el hecho. En el hecho, como tú, Ramón, lo has indicado muy bien, en el hecho nosotros no podemos ponernos una mano en los ojos, sobre los ojos y decir, como no lo veo, no existe. No, los hechos son los que son y tenemos que verlos con claridad, con mayor discernimiento cada vez si cabe, ¿no? Pero luego el juicio no nos compete a nosotros, de ninguna manera. Gracias, Clarisa. Gracias, Bueno, Clarisa. Continuamos. Y el libro continúa diciendo, el universo es muy inteligente. No existía en nuestro estado espiritual original mucho de interés en el plano físico que nos pudiera cautivar para abandonar nuestro entorno agradable y lanzarnos voluntariamente hacia algo que al menos sospechábamos que sería mucho más difícil que nuestra situación actual. Así las cosas, el universo balancea objetos destellantes ante nosotros a manera de tentarnos a experimentar el inframundo. En la mitología griega, a veces los dioses son tentados a abandonar su aposento celestial y descender al inframundo del campo o esfera de lo físico como consecuencia de haberse enamorado de algún humano. Este humano es el juguete mágico que los cautivó para abandonar su mundo y entrar al nuestro. Los juguetes mágicos del mundo físico no nos parecen ser lo único que tenemos. Esto ha ocurrido a lo largo de extensos periodos de tiempo. Cada vez que logramos obtener uno de nuestros deseos, sobreviene un lapso de satisfacción que nos brinda felicidad y estamos ansiosos de mostrar a los demás cuán felices somos. Sin embargo,
Luego de un periodo de tiempo, la felicidad se aplaca y nos quedamos en un estado de aburrimiento o infelicidad, de modo que ahora buscamos un objeto nuevo, un nuevo juguete. De seguro, este ahora será uno que nos traerá felicidad eterna. No existe tal cosa como felicidad eterna, en tanto esa felicidad involucre a las emociones. En todo este proceso, la fascinación estriba en el drama que presupone el establecimiento de una meta, la planificación y esquematización para lograrla, y entonces anunciarle al mundo lo que hemos obtenido. Nos complacemos por la atención que obtenemos y de la envidia que incitamos en otros. Cuando esta atención comienza a disminuir, entonces nos consternamos y emprendemos la búsqueda de otro objeto que satisfaga nuestros deseos emocionales. La mayoría de las personas creen, bueno, este ya es un capítulo nuevo, digamos que aquí cuando dice que nos complacemos por lo que obtenemos y por la envidia que incitamos a otros, yo diría que conforme vamos evolucionando y vamos dejando un poco todos estos juguetes, digamos, más mundanos, el hecho de ir consiguiendo estos otros juguetes que ya son más sutiles, ya no es para engrandecer quizás nuestro ego, ni para presumir delante de los demás, ni vamos haciendo ostentación de nada. Simplemente vamos consiguiendo ciertas pequeñas metas, ciertos objetivos, pero ya no se trata de ir demostrando al mundo lo que vamos consiguiendo, ¿no? Bien, y entramos en un nuevo capítulo aquí, no capítulo, dentro de la experiencia humana, ahora viene la naturaleza del alma. Dice el libro, la mayoría de las personas creen que poseen un alma. Las enseñanzas antiguas se referían con frecuencia al ser humano como uno compuesto de espíritu y cuerpo. El apóstol Pablo decía que nosotros, los humanos, estamos constituidos de cuerpo, alma y espíritu. Esta aseveración es certera y puede dividirse subsiguientemente en otras categorías, las cuales nos ayudan a analizar mejor de qué es que estamos hechos. Un entendimiento claro de la constitución humana resulta vital para aprender cuál es la mejor forma de trabajar hacia la meta de regresar a la fuente. O sea, así como Pablo hablaba de tres componentes, cuerpo, alma y espíritu, en teosofía nosotros dividimos el ser humano como algo septenario, compuesto de 7 principios, ¿no? Luego lo veremos todo esto. Hay el adagio este de conócete a ti mismo, que es una frase que pocas personas entienden completamente. Este conócete a ti mismo está en el frontispicio del templo del oráculo de Delfos en Grecia. Dice, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Entonces, este conocerse a sí mismo es, una parte sería decir, oye, que formamos parte de esta alma universal, ¿no? Y el hecho de que estemos ahora, que nos hemos alejado del Padre, nos hemos alejado de esta alma universal, pero estamos en un proceso de evolución, en un camino que ya estamos de retorno, todo esto ayuda a que nos vayamos conociendo a nosotros mismos y esto forma parte también de la constitución, o sea, conocerse a uno mismo también sería conocer la constitución de lo que somos, ¿no? Lo que estamos hablando ahora, cuerpo, alma y espíritu, y en teosofía que hablaremos de la constitución septenaria. Todo esto forma parte de este conocimiento de uno mismo, saber lo que realmente somos, ¿no? No podemos esperar llegar muy lejos en nuestro trabajo espiritual sin un conocimiento de psicología humana, y no nos referimos a la psicología moderna, la cual dista mucho de entender a los seres humanos. Hay mucha más información disponible acerca de la naturaleza humana, pero la misma no es algo que pueda necesariamente ser probada a la comunidad académica actual.
Algunos miembros de dicha comunidad reconocen el valor de estas enseñanzas, pero la academia tiene sus normas y criterios y no puede admitir algo que no sea aceptado ampliamente por sus miembros más prestigiosos. Esto está muy claro, pero sí es cierto, como dice aquí, que algunos miembros de esta comunidad, psicólogos, científicos en general, están aceptando estas enseñanzas que nosotros estamos dando. Y de hecho aquí en la Sociedad Teosófica tenemos un montón de miembros que forman parte de la comunidad científica, ¿no? Y dentro incluso aquí cuando está hablando de la psicología, yo conozco psicólogos, bueno, tenemos el ejemplo claro que todo el mundo conoce de Isaac, ¿no? Isaac Hawley es un psicólogo, pero está enseñando teosofía. Entonces hay muchos psicólogos que están utilizando técnicas nuevas, que son técnicas ya que están entrando en el terreno, digamos, de lo espiritual. Bien, no podemos esperar el conocernos a nosotros mismos hasta que no hayamos aprendido a ser honestos de forma escrupulosa. Pocas personas son honestas aún con ellas mismas. O sea, no solamente es el estudiar lo que somos y de qué estamos compuestos, sino que se trata también de ser honestos, ¿no? Nos podríamos sorprender si nos percatamos de que podemos ser deshonestos. Está hablando en propia persona, de sí mismo, de nosotros. Todos nosotros nos podríamos sorprender, y de hecho nos sorprendemos cuando nos percatamos de que no somos del todo honestos, ¿no? No solamente con otros, sino con nosotros mismos también. Esto no quiere decir que no haya personas honestas en el mundo, pero el adagio "una persona honesta es difícil de encontrar" no resulta ser una frase hueca. Yo me incluyo, que todos somos relativamente deshonestos también, no solamente con los demás, sino incluso con nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos y hemos de aprender a ser honestos. ¿Qué significa ser honestos con nosotros mismos? Muchas veces nos sentimos tentados a darle un giro a las cosas, a torcer la verdad de forma tal que la acomodemos a las necesidades de nuestro ego para así quedar bien ante los demás. ¿Os suena, no? Esto resulta ser deshonesto. Aprendemos a hacer esto desde pequeños y les mentimos a nuestros padres para salvar la cara. Dicen, ¿rompiste tú el jarrón? No, mamá, se cayó de la mesa y se rompió, se cayó el solito, ¿no? Como niños estamos convencidos de que nuestros padres no se percatarán de nuestras mentiras. Aunque esto es un comportamiento pueril, la mayoría de las personas continuamos arrastrando hacia nuestras vidas adultas este patrón de mentir, de ser deshonestos. ¿Has tenido una relación amorosa con esa persona? No la he tenido. El ego insiste en quedar bien y se avergüenza mucho si no lo logra o si es sorprendido en una mentira. Aun cuando resulte evidente que estamos mintiendo, nos enfurecemos e insistimos en nuestra inocencia de forma inexorable. ¿Cómo te atreves a acusarme de eso? No puedo creer que hayas podido caer tan bajo como para creer que yo soy capaz de hacer eso. ¿Os suena? La ira es una forma común de hacer que las personas retrocedan cuando queremos proteger a nuestro ego. Es como si esgrimiésemos un lanzallamas diciendo, mejor que retrocedas si no quieres salir lastimado. A veces nos enfadamos cuando nos pillan en alguna mentirijilla, ¿no? Resulta muy difícil trabajar de forma efectiva con personas que mienten y que utilizan la ira intensificada hacia los demás como un mecanismo para manejar a las personas a su antojo. Y precisamente de estas personas yo diría que habría que alejarse un poco, ¿no? La persona que miente, aun en las cosas pequeñas,
no puede alcanzar mucho progreso espiritual. ¿Cómo se puede ver con claridad cuando se intenta con premeditación mantener las cosas enturbiadas y confusas para camuflar la mentira? En sentido figurado, tomemos la linterna más brillante que podamos encontrar y dirijámosla hacia todos los rincones oscuros de nuestro ser. No temamos de lo que pueda salir a la luz, sin consideración a cuán malo o embarazoso sea lo que salga hacia afuera. Aceptémoslo tal como es, sin reaccionar a ello, sin tratar de hacerlo aparentar diferente. Es mucho mejor decir: caramba, nunca me percaté de cuánta ira y resentimiento había estado albergando dentro de mí, que continuar ignorando la realidad y pretender que no existe. Solamente entonces podremos en realidad comenzar a trabajar para mejorar nuestro carácter. Yo tengo aquí una imagen que creo que puede reflejar esto que estamos diciendo, en el sentido de que todo está en nosotros. Esto somos nosotros y todo está aquí. La luz y la oscuridad. Todo está dentro nuestro. Es como si tuviéramos al diablo, al ángel y al diablo dentro de nosotros, y hay una continua guerra interna entre lo bueno y lo malo, ¿no? Y esto es lo que poco a poco va haciendo que evolucionemos, y poco a poco este ángel va ganándole el pulso al diablillo que llevamos dentro, y la luz va creciendo, o sea, se va iluminando. La oscuridad en nosotros va desapareciendo, pero hemos de tener claro que todo está en nosotros. Aquí cuando dice: caramba, nunca me percaté de cuánta ira y resentimiento he estado albergando dentro de mí. Bueno, pues yo diría que no habríamos de sorprendernos de nada de lo que encontremos dentro nuestro. Todo está en nosotros. Algunas cosas es posible que ya las hayamos dejado atrás, pero han estado, si ahora no están, han estado dentro nuestro. Hemos ido iluminando poco a poco nuestra forma de ser, toda nuestra naturaleza. Entonces, algunas cosas igual no han salido, pero no pensemos que no las tenemos. Cuando salga algo, pensar que no es de nadie más que nosotros. No hay que sorprenderse, simplemente reconocerlo y pensar: vale, pues sí, yo tengo esto forma parte de mí y tengo que aprender a superarlo, tengo que aprender a trascenderlo. ¿Ok? Bien, si alguien quiere comentar algo. Teresa. Mira, hay una cosa muy importante que yo lo he vivido recién cuando empecé la teosofía en el grupo. Y entonces, como yo pertenecía a una parroquia, y yo siempre decía que yo no soy católica romana, que soy solamente cristiana, bueno, pues ya saben, pues había problemillas, ¿no?, de aceptación. Y me acuerdo que una vez, ya después de pensarlo un año así, estuve, ¿qué pasa? ¿Por qué? Y me di cuenta de que la persona que me lo decía se quedaba tan tranquila. Y yo no, me quedaba ahí. Cuando me di cuenta de eso y ya con más estudio, dije: es que esta persona es mi espejo. Mírame, mírate a Tere, tú adentro, a ver por qué te hace daño. Y que es verdad. Pero también aprendí que con esas personas son con las que tengo que trabajar, porque con las que me llevo bien no tengo ningún problema. No sé si me he explicado, que yo no me explico muy mal. Has explicado perfectamente, Sí. Teresa. Y sí, está muy bien que aprendamos a reconocer y a darnos cuenta de lo que hay dentro nuestro, ¿no? Y sí, lo que dices, somos espejos unos de otros, todos somos maestros y todos somos aprendices. Todos también son nuestros maestros.
Georgina y luego Emilce. Gracias, querido hermano Ramón. Efectivamente, ahorita que ibas haciendo la lectura, estaba yo recordando que el domingo en una conferencia, precisamente creo, hablábamos de los espejos, hablamos de que lo que ves en él me choca. Bueno, en México tenemos un dicho, creo que algunas ya lo escucharon, que lo que te choca, te checa. ¿Por qué? Porque es igual que a mí, por eso chocamos, por eso me molesta. Y bueno, aquí hay una parte donde dice tu diapositiva donde habla de, no, no, yo no fui, no, se cayó solito, no, yo no ando, no, yo, o sea, el ser humano tiene la capacidad, ¿sí? Si fuéramos perfectos, pues no estaríamos estudiando definitivamente, ¿no? O sea, ya hago mi conexión allá arriba con el de allá, ¿sí? Y me voy. Pero nacimos imperfectos, ¿no? Ya con esa cualidad, con esa característica. Y bueno, estamos aquí en un proceso de evolucionar y de cambiar. Y una parte que yo tengo para mi evolución, yo hablando por Georgina, no por los demás, es que es bien difícil porque duele reconocer, duele ratificar que yo como les digo, bueno, sí me equivoqué, pero bueno, vamos a acomodar las cosas, ofrezco disculpas, ¿no? Simplemente el domingo, por ahí hice alguna cuestionilla y le dije, bueno, hoy sí, yo soy la maestra y ella es mis discípulas, pero hoy sí les reconozco que la maestra se equivocó, para que vean que no somos tan perfectos, ¿sí? Porque somos humanos y como tal venimos con imperfecciones, que podemos quitarnos muchas, pero habrá una que nos va a costar más trabajo. Y muy bonito esto, gracias, es mi comentario. Gracias, Georgina. Emilce. Sí, en realidad a mí esto me parece que me hace más comprensiva, porque como yo también tengo tantos defectos, ¿qué voy a criticar? ¿Qué voy a ver en los demás si yo también lo tengo? Entonces me suena más a, o a callarme o a tenderle la mano. Generalmente a tenderle la mano, porque eh, todos tenemos errores, todos cometemos errores, estamos en el camino de la superación, pero si nosotros entre hermanos no somos comprensivos, ¿quién nos va a tender la mano? ¿Quién nos va a enseñar? Porque a lo mejor con un gesto, sin palabras, uno puede enseñar algunas cosas. Nada más, gracias. Gracias, Emilce. He escuchado ya varias veces aquello de que es que somos humanos, somos imperfectos. Eh, sí, sí. Yo diría de que solamente hay algo perfecto y es el absoluto. Pero lo demás es imperfecto. Todo lo demás está en evolución. Todo en cuanto se está manifestando es porque está necesitando se manifiesta precisamente para seguir evolucionando, para seguir acercándose a esa perfección. Entonces, somos lo que somos y no hay que lamentarse por esto. Simplemente lo que hay que ser conscientes y aprender y darse cuenta, ¿no? Y darse cuenta significa pues que si me doy cuenta, estoy en el proceso de ir modificando todo esto, ¿no? Gracias por vuestras intervenciones. Bien, vamos a continuar. Dice, solamente entonces, cuando nos percatamos, podremos en realidad comenzar a trabajar para mejorarnos, ¿no? Hablamos con frecuencia del espíritu y la materia como si fuesen dos cosas diferentes, pero no lo son. Toda materia es parte del espíritu. No existe un solo átomo en nuestro mundo, sea físico o en algún otro campo o esfera, que pueda decirse que está separado del espíritu. El concepto de materia se origina cuando el espíritu comienza a manifestarse, creando niveles nuevos, cada uno con una frecuencia vibratoria diferente, a través de los cuales la conciencia puede ganar experiencia.
Este concepto de varios niveles de frecuencia vibratoria es clave para entender los principios que se presentan en este libro. No existe ningún punto a lo largo de este continuo, o sea, cuando estamos hablando de espíritu y materia, y estamos diciendo que no son cosas diferentes, sino que es lo mismo en diferente estado de vibración. Dice, no existe ningún punto a lo largo de este continuo donde podamos decir, en este punto la materia ya no existe y comienza a ser algo espiritual, comienza el espíritu. Es solamente esto, un continuo ininterrumpido. Nosotros denominamos materia a cualquier cosa que sea una manifestación del espíritu, pero la materia sigue siendo una forma de espíritu. Lo vamos a ver más claro a través de un diagrama que hay, ¿no? Una imagen que hay. Resulta completamente cierto que somos seres divinos, no porque tengamos la divinidad dentro de nosotros. Escuchar bien lo que se está diciendo. Resulta completamente cierto que somos seres divinos, no porque tengamos la divinidad dentro, sino porque somos una parte integral del Espíritu Divino. Somos la divinidad misma. Acordaros antes de aquella estrella que ponía alma universal y luego una estrellita pequeña que éramos nosotros, la mónada, que hace su viaje. Aquí hay otra imagen parecida, ¿no? Este es el fuego, sería el alma universal, y estas chispas que siguen siendo fuego, estos somos nosotros. O sea, no es que tengamos el fuego en nosotros, sino que somos fuego. O sea, no tenemos la divinidad dentro nuestra, es que somos la divinidad, formamos parte de la divinidad. ¿Sí? La ciencia está en lo correcto cuando estipula que todo es energía o una representación física de ondas energéticas determinadas. El libro que tenemos ante nosotros, en este caso la pantalla que tenemos ante nosotros, que aparenta ser completamente sólida, de hecho no es más que una ilusión. Esta pantalla es energía en una frecuencia específica y es percibida como sólida por otras formas que manifiestan esa misma frecuencia. Nuestro cuerpo físico es una ilusión actuando recíprocamente con otra ilusión. En este caso estamos actuando con la ilusión de la pantalla, ¿no? En este caso, esta pantalla que tenemos delante. Si nos resulta difícil creer esto, pensemos en nuestros sueños. Cuando soñamos, dice, ¿has soñado alguna vez sobre estar conduciendo un automóvil o el estar caminando? En nuestros sueños estamos completamente convencidos de que estamos experimentando un mundo sólido. Sin embargo, no hay nada sólido en él. Esto nos da un indicio acerca de la naturaleza real de nuestra existencia física. Fijaros, ¿no? Está diciendo que todo lo que percibimos como físico es una ilusión. Y si miramos un poco lo que dice la ciencia en este caso la física cuántica, llega un momento que la física ha explorado dentro del átomo y ya ve que el átomo está compuesto de otras partículas más pequeñas y que en realidad está prácticamente vacío. Y seguramente, digo yo, a lo mejor si se pudiera seguir profundizando dentro de esas partículas, que parece que sea para nosotros ya lo más pequeño que hay, que algunas incluso no tienen peso específico, a lo mejor también esas partículas están subdivididas en otras cosas y están vacías por dentro. En realidad, el mundo físico parece que es una ilusión, que todo está vacío, que la materia en principio igual no existe, que todo es como energías, ¿no? Diferentes vibraciones. En fin, esto es para pensar, ¿no? Igual que en el sueño parece que todo sea real,
que sea sólido cuando estamos soñando, pues seguramente cuando estamos de vigilia estamos percibiendo todo sólido, nuestro cuerpo, la calle, el automóvil, al resto de personas, y seguramente físicamente no hay materia, sino que está todo es una especie de vacío, es una energía, ¿no? Bueno, a mí me gusta la idea esta y es para pensarlo, ¿no? La parte más espiritual del ser humano se puede dividir en Atma y Buddhi. Luego veremos un poco estos conceptos en un esquema. Estos dos términos, el Atma y Buddhi, en sánscrito describen las frecuencias vibratorias más elevadas dentro de nosotros. Es la parte más espiritual dentro de nosotros. Atma es el espíritu como tal en manifestación. Según nuestro punto de vista, que es desde donde estamos obrando en la actualidad, Atma nos parece ser nuestro yo espiritual. Pero en su propio nivel, Atma no percibe la individualidad, sino el ser uno con todas las cosas en manifestación. De hecho, Atma no es algo individual. Alma sería el alma universal. Atma nos abarca a todos, ¿ok? Buda, o en este caso Buddhi, significa despierto, iluminado, Buda. Gautama Buda, Siddhartha, fue el primero en nuestra propia evolución humana en alcanzar la budeidad, el cual es un nivel de conciencia muy avanzado. Esto para mí me sorprendió porque yo pensaba que durante toda la evolución humana ha habido más Budas, pero aquí el libro dice que Siddhartha fue el primero de nuestra evolución humana que alcanzó la budeidad. No estoy en condiciones de rebatirlo, pero no, para mí me sorprendió. Yo pensé que durante toda la evolución humana siempre ha habido seres que sobrepasaban el reino humano, ¿no? Que habían alcanzado la budeidad. Bueno, entonces Buda significa despierto. La meta espiritual de todos nosotros es convertirnos en iluminados, es despertar espiritualmente a niveles de conciencia nuevos. Cuando reconozcamos esto, cuando reconozcamos que nuestro objetivo, nuestra meta es convertirnos en iluminados, es despertar, convertirnos en Budas, cuando reconozcamos esto, el sendero ante nosotros se aclara. Una vez estemos claros acerca de nuestra meta, nuestro progreso futuro es seguro, ya que no hay nada que pueda nublar nuestra visión. Espero que todos tengamos claro que nuestra meta es precisamente esta, ¿no? Superar el reino humano. Resulta mucho mejor detenerse y tomarse el tiempo necesario para ordenar. Perdonad. Estaba quedando sin luz. Resulta mucho mejor detenerse y tomarse el tiempo necesario para ordenar todo lo que ya sabemos y aprender cualquier información adicional necesaria antes de intentar proseguir. Pensamos que todo lo que necesitamos hacer es leer el libro correcto, asistir a la clase o al taller correcto y obtendremos todo lo que necesitamos saber. Sin embargo, entender la vida no funciona de esta forma. No solamente es leer, estudiar, ir a talleres, ir a seminarios. La vida no funciona así. El conocimiento es solo una pequeña parte de lo que se requiere. La otra parte la compone la sabiduría. Ese entendimiento intuitivo que nos viene a través de la contemplación y de separar y descifrar las cosas. Parece ser un concepto, de la sabiduría, parece ser un concepto sencillo, y de hecho lo es, pero estamos inclinados a seguir patrones viejos, aun cuando estos no produzcan resultados. Para mí la sabiduría
además de ese entendimiento intuitivo, es convertir todo el conocimiento que vamos adquiriendo, integrarlo para que nuestro comportamiento se adecue de forma natural, no forzada, de forma natural, que nos comportemos de acuerdo a aquello que vamos aprendiendo, ¿no? Pero lo que estamos haciendo es que seguimos inclinados a seguir patrones viejos, aun cuando estos no produzcan resultados. La definición de demencia que hizo Einstein fue hacer lo mismo una y otra vez y esperar que ocurran resultados diferentes. Y esto es lo que nos ocurre muchas veces, nos cuesta aprender y tropezamos con la misma piedra un montón de veces. Emilce. A mí, perdón, que hoy estoy muy charlatana. A mí hoy lo que me llevó a pensar todo esto que decía era, ay, se me fue la idea, era, ¿cuál era el último tema? Me puse nerviosa. Ay, se me fue, perdón. Estamos hablando de la sabiduría. Hablando de la sabiduría, que para mí ya estoy viejita. La sabiduría es muy importante, pero la logramos cuando hacemos los 3 pasos de la teosofía: la meditación, el estudio y el servicio. Porque si nosotros no hacemos el servicio, o por lo menos no aplicamos lo que estamos estudiando, no, es como que no lo experimentamos. No, es hablar por hablar, pero eso nunca nos va a llevar a la sabiduría, porque la sabiduría es vivir. Las personas grandes tienen la sabiduría propia de haber vivido, pero el vivir lo llevó a equivocarse, a volver a salir, a volver a intentarlo de otra manera. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que esa sabiduría es también hacer el servicio y meditar. Meditar para ver qué nos dice nuestro ser superior que debemos hacer. Y perdónenme por el lapsus. No, Emilce, ni perdonamos ni olvidamos. Es una broma. Gracias por tu intervención. Pero mira, está claro que en la teosofía estamos hablando de que el servicio es una parte importante tiene que ser una parte importante de nuestra vida y de nuestro hacer como miembros de la sociedad teosófica. Pero ojo también, porque hay muchas personas que están haciendo servicio y ocurre de que a lo mejor no han solucionado los problemas que tienen en su casa y se van a la otra parte del mundo a ayudar a a los desconocidos, ¿no? Como decía Susanita, una amiga de Mafalda, una amiga, digamos, muy cursi de Mafalda, decía: amo a la humanidad, pero me revientan las personas. O sea, somos muy dados a ser compasivos y a amar a aquellos que no conocemos, a los pobres niños que se mueren de hambre, a las personas que sufren en la guerra. Somos muy compasivos y estaríamos dispuestos a ayudarles, a darles comida, etcétera, y en cambio tenemos grandes problemas con las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, el servicio no solamente va a darnos sabiduría, va a darnos buenas experiencias, seguramente muy buenos aprendizajes, pero no solamente es lo único para transformar el conocimiento en sabiduría. No sé si estáis de acuerdo, pero Sí, pienso que gracias. muchas personas... Yo lo que me refería era hacer lo que estudiamos. Claro, No estudiar y que nos pase la vida y no cambiar. O sea, aplicar lo que estamos estudiando. Eso nos va a dar sabiduría, porque ahí tenemos el dolor de ver las equivocaciones, de aceptar las equivocaciones y de ver qué hacemos cómo podemos cambiar la situación, y si no la podemos cambiar, aceptarla
y superar eso, superar ese escollo y bueno, de alguna manera se nos va a presentar la solución, pero hasta eso, hasta aceptar que nosotros no tenemos todos el poder, que hay otro poder más allá. Bueno, me parece así, lo Sí, mejor sí, más la verdad. está claro que la sabiduría consiste en aplicar lo que estamos conociendo. Eh, en varias ocasiones he puesto la imagen de Krishnamurti que daba charlas ahí en la India y decía, decís que creéis en el karma, pero realmente no creéis en el karma, porque si creyerais en el karma, actuaríais, pensaríais de forma diferente. Y eso sirve para nosotros, ¿no? O sea, estudiamos el karma y sabemos, estamos convencidos de que existe el karma, sin embargo, seguimos pensando como pensamos, seguimos haciendo las cosas que hacemos, eh, y sin embargo estamos convencidos de que existe el karma. Pero cuando actuamos no nos damos cuenta de que, ojo, porque lo que estoy haciendo me va a venir, me va a llegar de vuelta. Bueno, tenemos que ir integrando poco a poco todo esto que estamos estudiando. ¿eh? Integrarlo es finalmente lo que convierte este conocimiento en sabiduría, ¿no? Y evidentemente integrarlo forma parte también, la enseñanza que estamos haciendo es que todos somos uno, por lo tanto el servicio es parte fundamental de esta integración de las enseñanzas que estamos haciendo, ¿no? El servicio. Bien, pues eso, dejemos de ser dementes, dejemos de repetir una y otra vez lo mismo esperando que ocurra algo diferente, ¿no? Tere. Sí, quería decir algo más. A ver, todos no podemos hacer, aunque estemos todos estudiando teosofía, estudia todo el mundo, todos no podemos hacer lo mismo. Yo no podría dar una conferencia, que es interesantísimo porque te abre la mente. Yo no podría hacer muchas cosas, cada alma depende de la evolución que tenga. X no tiene que hacer nada, pues no hace nada. Cuando la chispa le llegue, no tiene que buscar qué hacer, ya le llega. Ese es mi pensamiento. Tere. Bueno, continuamos. Estábamos hablando de aquello de la sabiduría y de las vibraciones, ¿no? De Atma, Buddhi. Dice, más abajo en la escala de frecuencia vibratoria se encuentra el campo o esfera de la actividad mental. O sea, debajo de Atma y Buddhi. Bueno, debajo es una forma de hablar, ¿eh? Debajo de Atma o con una vibración más grosera, digamos, está debajo de Atma y Buddhi está el mundo mental, ¿no? En sánscrito, el vocablo para denominar mente es manas. Y es de ahí que se obtiene la palabra en inglés man para referirse al ser que posee una mente. Es la mente la que nos separa de los animales. No del todo, ¿no? Porque como hemos visto, los animales tienen ya parte de la mente, ¿no? Es la mente superior la que nos separa de los animales. Esto y el hecho de que poseemos un alma humana es lo que nos separa en realidad de los animales. El alma humana como tal, en la realidad, existe en los niveles más elevados del campo o esfera mental. Por eso en los niveles menos elevados del campo o esfera mental, los animales ya están ahí, ¿eh? Hablamos comúnmente de planos de existencia y decimos arriba, abajo, ¿no? Y esto a menudo trae confusión. Tenemos la tendencia a visualizar dichos planos como si fueran anaqueles en un estante para libros, o sea, uno debajo del otro. Este concepto funciona hasta cierto punto, pero debemos tener siempre presente que los planos no son lugares o sitios, sino estados de conciencia. Por tal razón utilizaremos preferentemente campo o esfera cuando nos refiramos a estos estados de conciencia diferentes y así evitar el uso del vocablo plano. Estos campos o esferas de conciencia se interpenetran los unos con los otros hasta cierto punto.
cada campo o esfera de conciencia tiene una zona diferente de tasa vibratoria. Aquí también quiero poneros un ejemplo, una figura, una imagen. Imaginaros que esto es el campo, el plano o el campo o esfera que dice aquí, físico. Si ponemos un plano, campo o esfera, algo un poco más elevado, pues lo interpenetra. No solamente está, digamos, fuera, sino que está dentro también del campo físico. Si metemos otro campo más elevado, por ejemplo el mental, no es que esté fuera del campo astral, sino que está interpenetrando tanto el astral como el físico. Y así sucesivamente. Cada uno de los campos o esferas o niveles de vibración más elevados interpenetran los otros menos elevados. ¿Ok? Podemos utilizar toda la información disponible académicamente acerca de la psicología humana, pero también podemos aprender de aquellos que poseen sabiduría y también nosotros mismos podemos aprender a observar y llegar a saber a partir de nuestras propias observaciones. Y esto es importante, no solamente leer, estudiar, ver lo que otros han aprendido, sino nosotros también meditar, analizar, razonar, etcétera, para ir comprobando si todo aquello que vamos aprendiendo a través de la lectura o a través de personas que aparentemente en la realidad están más avanzadas que nosotros, ratificar que aquello realmente es cierto, ¿no? La clave para este tipo de conocimiento estriba en ver con claridad, en no permitir las distracciones que traen constantemente ante nosotros nuestra mente unida a nuestros deseos. Es decir, las distracciones que provocan esos juguetes, el adquirir esos juguetes mágicos, ¿no? Podemos aprender cómo hacer esto y este libro contiene muchos de los conceptos y prácticas necesarias. Entramos ahora en una nueva fase de este capítulo 2, que es la constitución humana. Vamos a verlo. Dice, los gráficos en las 2 páginas que siguen, si tenéis el libro veréis que está en la página siguiente, dice, nos proveen una ayuda visual para entender los niveles de conciencia que hemos discutido. El primer gráfico indica el hecho de que el espíritu y la materia son un continuo y que no existe un punto a lo largo de este gradiente en donde podamos decir que termina el espíritu y comienza la materia. La materia es espíritu. Y aquí está este gráfico donde aquí aparece como la parte que vibra más elevado, el espíritu y la materia, ¿no? Pero en realidad es todo lo mismo, con diferentes niveles de vibración. Y el ejemplo sería el agua. El agua, si está en forma física de hielo, en forma líquida la vemos como agua y en forma gaseosa la vemos como vapor. O sea, sigue siendo, todo es agua, pero en niveles diferentes, ¿no? Pues lo mismo, tanto el vapor como el hielo son agua, pues tanto el espíritu como la materia son lo mismo en diferente estado. ¿Lo veis? Claro, ¿no? El segundo gráfico indica la existencia de pasos intermedios en este continuo tan vasto. Basado en esto, San Pablo nos habla de cuerpo, alma y espíritu como 3 aspectos de la naturaleza humana. Entonces, ya no solamente tenemos el espíritu que acaba convirtiéndose en materia, que es lo mismo, se densifica, sino que aquí ya le vamos dando nombres diferentes. Tenemos el espíritu, el alma y el cuerpo. Pero nosotros en Teosofía vamos a ver que esto aún lo dividimos más para entender mejor cómo funcionamos, ¿no? Para ir conociéndonos mejor, aquello de conocerse a sí mismo, ¿no? Entonces, el tercer gráfico muestra la constitución humana desde el punto de vista teosófico en sus diversos niveles de conciencia,
con el físico como el aspecto más denso y Atma como el más espiritual. Este diagrama es solamente una variante de varios posibles y no todos los autores utilizan las mismas descripciones gráficas, aunque existe coherencia entre todos en cuanto a los conceptos generales presentados. Vamos a ver aquí la constitución septenaria del ser humano. Está Atma, Buddhi, el Manas, que se divide en Manas superior y Manas inferior, la mente superior y la mente inferior, el astral, el prana, la fuerza vital y el físico. Y aquí veis que esto, que es de hecho un solo campo, una sola esfera, el Manas, la mente, la veis que cuando está enfocada en el astral, en lo emocional, se llama Kamamanas. Este sería el alma animal. Y cuando está enfocada hacia arriba, hacia Buddhi, le llamamos, es el alma espiritual. Es el Buddhi Manas o el Kamamanas. ¿Okay? Esta es la constitución septenaria del ser humano desde lo que estudiamos nosotros en teosofía. En otras enseñanzas, por ejemplo en la Vedanta o en otro tipo de escuelas, posiblemente esta constitución humana la presenten de diferente manera, pero en realidad están diciendo lo mismo, solo que agrupando algunos conceptos o desagrupando algunos otros, ¿no? Pero básicamente las diferentes escuelas estamos diciendo lo mismo. Bien, el último gráfico muestra los distintos planos, campos o esferas de conciencia que existen en nuestro sistema solar. Veremos también que nuestro sistema solar también es septenario, pero así como nosotros empezamos nuestra concepción en Atma, aquí Atma es el tercero. Está el plano divino, el plano monádico, el átmico, búdico, el manas, el mental, astral y físico. Seguramente muchos de nosotros, la mayoría, hemos visto que aquí en el lugar de prana se le llama también etérico, campo etérico. Y en la constitución del sistema solar, aquí el plano este divino se le llama Adi, en teosofía le llamamos Adi, y al monádico le llamamos Anupadaka. ¿Clarisa? Sí. A ver, a prana no se le llama etérico. Prana está solo porque es el que alimenta a todo cuaternario inferior. La parte física es la que se divide en Linga Sharira y Tsula Sharira. Y a este Linga Sharira es al que se le llama el etérico. Forma parte de la parte más sutil del físico. Esto está así en todo el... Sí, quizás no lo he presentado bien. Lo que me vengo a referir es que esta constitución humana, a veces en vez de verla así, con prana aquí, la vemos, esta constitución septenaria, donde no está prana y en cambio está el etérico. Pero evidentemente cada uno de estos campos o esferas o planos, como también se le llama, se dividen en 7, ¿no? Y en el plano físico, los 4 de arriba, los 4 más sutiles, forman lo que llamamos el plano etérico. Bien, supongo que esto lo habéis visto más o menos todos en algunos esquemas. Y bueno, para acabar de decir, todos estos campos o esferas tomados juntos como grupo representan únicamente una pequeña porción de los niveles de conciencia existentes en el cosmos. O sea, estamos hablando de que hay en nuestro sistema solar septenario, con el plano Adi, Anupadaka, etc. Pero en el cosmos habla de que hay otros niveles de conciencia. Pero claro, si ya nos llegamos incluso al monádico y al Adi, pues mejor nos olvidamos de los que hay por encima, ¿no? de los que hay aún más sutiles. Los campos o esferas superiores existentes en nuestro sistema solar son inconcebibles para nosotros los humanos en la actualidad y resulta inútil especular sobre ellos.
¿vale? Por eso nos quedamos en el sistema solar. Y hasta aquí hemos llegado, amigos y amigas. El próximo capítulo hablaremos del alma humana y este capítulo se divide en estos apartados que pone fe, verdad relativa será y verdad absoluta, iluminación y la naturaleza del alma humana. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Falta media hora si vamos a llegar hasta el final. Y ahora abrir micrófonos, abrir palabras. Emilce. A mí me llegó justo, y lo estuve leyendo ayer, que dice con relación a las moléculas del agua. Lo primero quizás es comprender qué es una simetría. El agua que representa mayor simetría es la que está en estado de vapor y la que presenta menos simetría es la que está en estado de hielo. ¿Por qué? Porque las moléculas en estado de vapor presentan mayor libertad de movimiento, consecuentemente muchas más simetrías posibles. Y esto me trajo a pensar que cuando nosotros no juzgamos, comprendemos, es como que somos más libres, como que eso se manifiesta, porque la molécula de hielo está comprimida, está estructurada, cerrada. Eso me pareció. Gracias. Sí, sí, la analogía es perfecta, Emilce. Cuanto más evolucionamos, cuanto más sutil vibramos, cuando nuestra vibración es más elevada, es decir, que evolucionamos, más libres somos. Hay el concepto de si tenemos el libre albedrío. Bien, cuanto más evolucionamos estamos, mayor libre albedrío tenemos. Cuanto menos evolucionados estamos, más atados estamos a todos nuestros deseos, condicionamientos, etc. Y entonces esa aparente libertad no es tal, ¿no? Evidentemente, cuanto más evolucionamos, más libres somos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien quiere decir alguna cosa? Magda, has llegado tarde, ¿eh? Te voy a poner un poco de falta, ¿eh? Tú me vas a comprender muy bien porque eres abuelo, yo soy tía abuela. Ah, vale, vale. Perdonada estás. Pero mañana que te escucho. Vale, vale. Bueno, pues Marc, di algo, comenta, que antes no estábamos muy de acuerdo con lo que comentabas, ¿eh? Tere y yo estábamos un poco en desacuerdo contigo. Bien, para eso estamos en Teosofía. Claro, faltaría que todos estuviéramos pensando lo mismo. ¿No? Traicionaríamos a la teosofía si no podemos ¿Cómo? expresar, Claro, traicionamos a la teosofía si no podemos expresar y claro, decir que no estamos de acuerdo. Me parece muy bien, así es. claro. Bueno, ¿algún comentario sobre la clase de hoy? Ha estado muy bien, Ramón. Estuvo excelente. Bueno, Hermosa clase, muy completa. no quiero que me infléis el ego, ¿eh? No, no, si no, luego te infla solo. Comentarios Julián ha sobre levantado la mano. el contenido del libro. Así. Julián, abre tu micro, sí, comenta. No, quería agradecerle, Ramón, por la charla, porque la verdad que estuvo buenísima. Y no, decirles que la verdad que ustedes hacen una labor de aunar con las enseñanzas que imparten, porque el domingo también estuve en una charla del señor Tarragó y también me pareció el tema ese de aunar, ¿no? De dividir, no que nos dividamos por factores, porque somos más o somos menos, sino que realmente las enseñanzas de ustedes me llegan realmente a poder hacer el trabajo teosófico. Le quería agradecer eso. Gracias.
Gracias, Julián. Sí, mira, hay muchos niveles de enseñanza teosófica, pero hay veces, alguien dice, hay una frase que dice, enseñas aquello que necesitas aprender. Y entonces, para mí es algo muy importante el tema de la práctica de la teosofía, seguramente porque necesito practicarla. Y por eso casi todas mis charlas son explicar la teosofía de forma muy sencilla, no entro en profundidades como puede entrar el señor Tarragó, pero la hago sencilla e intento siempre que estas enseñanzas que explico se vea la parte práctica, ¿no? Se vea cómo hemos de irla integrando en nuestras vidas. Y bueno, siempre hay compañeros que me complementan explicando teosofía a un nivel mucho más profundo. Y bueno, ahí estamos. Unos explican la teosofía a un nivel avanzado y yo explico la teosofía a un nivel básico. Pero creo que está bien. Creo que es bueno que no solamente estemos hablando de la teosofía, grandes conceptos, porque a lo mejor hay personas que están empezando en esto, en el estudio de la teosofía, y si van a una conferencia donde el estudio es muy complejo, pues van a decir, uy, esto no me entero de nada, ¿no? Y espero que en estas charlas, aunque sean sencillas, no se aburran los que ya saben mucho y sea interesante para los que sabemos menos. Creo que lo interesante es tener los cimientos bien puestos para comprender luego lo que ya es más abstruso. Claro. Porque si no, te viene el desaliento, ¿eh? Si empiezas por el tejado, Sí, porque dices, ¿dónde me he metido? sí, sí. Emilce. Pero además de que me gustan muchísimo las charlas estas, porque son como un elixir para el corazón. O sea, no sé, es realmente, no lo sé explicar, pero es muy parecido al placer de escucharlos. Y hay otras charlas en las que voy voy porque realmente no tengo que hacer yo la separatividad. Esto es bueno o esto es malo. Yo tengo que escuchar, pero hay realmente las que hace Clarisa, usted realmente, yo me desespero por venir o por estar, porque además de aprender, es una caricia a mis oídos, a mi corazón, no sé, a eso, esa es la palabra. No es algo que me están dando con la regla, tenés que aprender, sino me abren el corazón para que yo pueda comprender más. Bueno, Muy bonitas tus palabras, Emilce, gracias. No, son reales. Bueno, pues amigos y amigas, si no hay nada más, nos vemos dentro de 2 semanas. ¿Ok? Vale, gracias, Ramón. Merci. Vale.